buenas mutantes e inhumanas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca hablar de cómics, claro que sí. Y hay que acabar con esta guía que estamos haciendo de Daredevil en los cómics, en los TVOs, y es que hoy acabamos a lo grande con un montón de etapas mezcladas, ¿vale? Ya sabéis que empezamos con la de Frank Miller, seguimos con la de Kevin Smith, luego fue la de Bendis la semana pasada, y como esta semana acaba ya Daredevil Born Again, pues digo, ostras, voy a hacer un vídeo que mezcle un poco todo desde la etapa de Bendis hasta la de Zdarsky. Ahora mismo, actualmente, hay una nueva etapa, ¿vale? Pero como no ha acabado todavía, pues no sé muy bien, tampoco me he puesto a leerla, así que no sé muy bien cómo está yendo. Os recuerdo que si queréis leeros la etapa de Bendis, ya podéis reservar el volumen 2 de Daredevil, ¿vale? Que sale este mismo jueves, y también tenéis el volumen 1, ¿vale? Estoy hablando del Omnibus, lógicamente, ¿no? Que se ha reeditado por tercera vez en un mes y medio, ha sido increíble, así que haceros con esos Omnibus porque luego os arrepentiréis si no los tenéis, ¿de acuerdo? Os dejo aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado el link de Akira Comics. Empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Stream Marvel. Mutantes e inhumanas, ya sois un montón en Patreon y os doy las gracias por hacer posible Strip Marvel. Si aún no os habéis unido, aquí tenéis sorteos, vídeos exclusivos, mis libros en digital y cofres de Streamloots de regalo. Además, os espero en nuestro grupo privado de Telegram para teorizar juntos sobre Marvel. Patreon es clave para que el canal siga adelante. Uníos ahora, os dejo el link en la descripción. Voy a hablaros de varias etapas modernas, ¿vale? En continuidad todo, para que sepáis un poquito qué pasó después de la etapa de Bendis. Lógicamente, si os estáis haciendo los cómics, queréis leer todo esto, bueno, pues este no sería el vídeo indicado, también te lo digo. ¿Por qué? Pues porque te voy a hacer spoiler, te voy a explicar un poco. Lógicamente no te lo explico todo, hay cosas que vas a descubrir tú mismo, pero claro, para explicarte yo cómo va la vida de Daredevil desde Bendis hasta ahora, pues te tengo que explicar cosas. Por lo tanto, ojito porque se vienen spoilers. Qué bien me ha quedado. Spoilers. Parezco Andrés Navi. Ojito porque os voy a resumir 20 años de Daredevil. No sé cuánto va a ser de largo este vídeo, ¿vale? Dadle cariño y dadle amor a la editora porque realmente va a tener curro, ya que son, ya te digo, 20 años de grandísimas historias de Daredevil, porque desde lo de Bendis hasta aquí, pues realmente han sido 30 años o 25 años de cómics brutales del Cuernecitos. Y empezamos con la etapa de Ed Brubaker, que empezó en 2006 y fue justo después de la etapa de Bendis. Y es que Bendis dejó a Daredevil bastante tocado, y Ed Brubaker lo primero que hace es encerrarlo en la cárcel. Así arranca su etapa, sin traje, sin calle, sin escapatoria. Solo Matt Murdock en una celda, rodeado de los criminales que él mismo ayudó a meter ahí dentro. Y esto no es solo una buena idea para empezar, y sobre todo empezar muy fuerte. Es un planteamiento que define toda la etapa. Matt no está bien, está atrapado, sin aliados, con su identidad hecha pública y con enemigos como Kingpin, Bullseye o el Búho a pocos metros. La serie se vuelve más tensa, más sucia, más desesperada. Brubaker y el dibujante Michael Lark consiguen que cada número se sienta como si algo pudiera explotar en cualquier momento. Pero lo más interesante es cómo Matt va tomando decisiones cada vez más difíciles. Aquí ya no estamos hablando del típico héroe urbano enfrentándose al crimen. Estamos viendo a un hombre que empieza a moverse en zonas grises, que tiene que negociar con villanos, hacer alianzas incómodas y cruzar ciertas líneas para sobrevivir. Cuando por fin sale de prisión, las cosas no mejoran. Mila Donovan, su pareja, es manipulada por Mr. Fear y acaba perdiendo la cabeza y encerrada en un psiquiátrico. Esto es clave, porque Mila era su ancla, lo que le mantenía estable, y perderla así, sin poder hacer nada, lo destroza. Esta tragedia lo acaba consumiendo y empieza a apartar a sus seres queridos. Es decir, la oscuridad se apodera de él. Y en este estado llega al punto de quiebre. Matt acepta liderar la Mano. Sí, la organización criminal que siempre ha combatido. Lo hace con la intención de controlarla desde dentro, de usar su poder para el bien. Pero todos sabemos que eso nunca puede salir bien. Y aunque todavía no se convierte del todo en villano, ya no es el Daredevil que conocíamos. Está más lejos de la luz de lo que nunca había estado. Y ahí es cuando enlazamos con la etapa de Andy Diggle y Daredevil siendo el líder de la Mano.
Se vuelve bastante loco, construye una fortaleza ninja en mitad del barrio y empieza a aplicar una justicia más violenta y mucho más directa. Ya no hay derecho a un juicio, ya no hay segundas oportunidades. El mensaje es bastante claro, o te reformas o te reformo a puñetazo limpio. Pero lo que empieza como una cruzada, y bueno, puedes pensar que es una etapa donde es más violento y ya está, la historia es que se convierte en una posesión literal. Siempre que pasan este tipo de cosas en Marvel Comics, pues al final hay una explicación, ¿no? De por qué alguien, de repente, un héroe, ¿no? Se convierte en villano y tal, siempre hay un porqué. Y en esta ocasión, pues sí que es verdad que Daredevil empieza, pues poco a poco, teniendo esa violencia, ¿no? Y esa oscuridad en sí mismo, pero empieza la cosa a acelerarse más, empieza a aparecer otra persona, y eso es porque está totalmente poseído por un demonio. Y es que la mano venera a una entidad demoníaca llamada la Bestia. Ya os he hablado alguna vez de este ser en el canal. Pues bien, este demonio poco a poco consume a Matt, pero no es que le laven el cerebro de golpe, sino que su rabia, su culpa, su necesidad de control lo van haciendo más vulnerable, hasta que ya no distingue bien si sus decisiones vienen de él o del demonio. El punto de no retorno llega cuando asesina a Bullseye, clavándole su propio bastón en el pecho. Y no es un acto impulsivo, es un asesinato consciente, con público, como si fuese una ejecución ejemplar. Esto hace saltar todas las alarmas. A partir de aquí, Shadowland se convierte en una especie de mini evento donde los héroes urbanos de Marvel se organizan para frenar a Daredevil. Spider-Man, Luke Cage, Iron Fist, Moon Knight, todos intervienen. Pero lo interesante de Shadowland, que fue muy criticada, por cierto, no es solo la acción o la pelea contra los ninjas, es ver cómo los amigos de Matt intentan salvarlo, no derrotarlo. Eso es muy importante. Quieren hacerle entender que ha perdido el control, y cuando por fin logran que recupere su conciencia, gracias en parte a Iron Fist y a Elektra, Matt se da cuenta de todo lo que ha hecho y huye. No hay redención, ¿vale? No se queda en plan, pues habrá que hacer un juicio o algo, ¿no? No. Me piro. Pero realmente esta etapa, digamos que cierra un poco el arco de Bendis, ¿vale? Yo creo que sí, podemos verlo así, que empieza, pues sí, Kevin Smith y tal, pero bueno, con Bendis, y todo lo que sucede con Bendis, con Brubaker y con Diggle, digamos que es un poco como una trilogía en cuanto a historia, ¿no? Porque durante toda esa etapa vemos cómo se va rompiendo por dentro cada vez más y más y más Matt Murdock, hasta llegar al punto de convertirse incluso en un villano. Y pasamos del Daredevil más oscuro al Daredevil más colorido. Y es que vamos a hablar de la etapa de Mark Waid. Después de Shadowland, Matt desaparece del mapa. Nadie sabe dónde está ni qué ha pasado con él, y cuando vuelve no es el mismo. En 2011, con la llegada de Mark Waid, Daredevil da un giro radical. Por primera vez en mucho tiempo, Matt Murdock decide vivir. No es que olvide todo lo que ha pasado, pero intenta dejar atrás el dolor, el trauma y la oscuridad que lo han acompañado durante años. El tono de la serie cambia, vuelve el humor, los colores vivos, y es un tono totalmente diferente, pero funciona a las mil maravillas. Matt sonríe, se permite disfrutar, aunque sabe perfectamente que todo eso es frágil. Durante los primeros números sigue en Nueva York, ejerciendo como abogado y patrullando por la ciudad, pero los rumores sobre la identidad siguen ahí. Todo el mundo sabe que es Daredevil, aunque no haya una prueba legal que lo confirme. Esto lo complica todo, tanto en lo personal como en lo profesional. Y es entonces cuando Matt Murdock toma una decisión drástica: dejar Nueva York y mudarse a San Francisco. No es un cambio casual, se va porque necesita empezar de cero, en un lugar donde no esté rodeado de fantasmas, donde la gente no le mire con la sospecha constante de ser el justiciero enmascarado. En esta nueva etapa, Matt intenta compaginar su faceta de abogado con la de héroe en un entorno nuevo. Esta nueva etapa presentó a un personaje que es bastante interesante, a un villano que se llama Ikari, que es básicamente un tío que tiene los mismos poderes que Matt Murdock, ¿vale? Que Daredevil, pero con la diferencia de que él sí que puede ver. A nivel emocional, lo más potente de esta etapa es su relación con Foggy Nelson, sobre todo cuando Foggy es diagnosticado con cáncer. La amistad entre ambos se vuelve más importante que nunca y funciona como recordatorio de que, por mucho que Matt intente huir de la oscuridad, nunca puede alejarse del todo. Visualmente, esta etapa es muy bonita, es muy guapa y destaca gracias al trabajo de Chris Samney, que aporta un estilo increíble. Creo que esta etapa de Mark Waid es quizá una de las más sencillas en cuanto a los últimos 20 años para introducirse, en cuanto a que es para todos los públicos, digamos, ¿no? No es tan, las otras son muy oscuras, depende de los dibujantes, pues a lo mejor te puede gustar más, menos, ¿no? El rollo noir. Sí que creo que luego, por ejemplo, la etapa de Zdarsky en tono y tal, sí que me recuerda mucho más a la serie de Netflix, por ejemplo. Pero esta creo que es una muy buena etapa para introducirte en Daredevil. Después de la etapa de Mark Waid, en 2015 arranca la etapa de Charles Soule y el tono cambia por completo de nuevo. Es más serio, más legal, más contenido, menos emocional, pero igual de exigente con el personaje. Desde el primer número ya hay algo que desconcierta. Nadie recuerda que Matt Murdock es Daredevil.
una identidad que había sido pública durante años. Pues bien, ha sido borrada de golpe. Solo Foggy Nelson lo recuerda y el resto del mundo parece haberlo olvidado. Esto que le sucedió a Matt Murdock es muy similar a lo que le ha pasado a Spider-Man en el UCM, ¿vale? No ha sido Mephisto, no ha sido Doctor Strange, han sido otros personajes que han hecho que todo el mundo olvide que Matt Murdock es Daredevil, salvo Foggy. Con su identidad protegida otra vez, Matt decide empezar de nuevo, pero no repitiendo el mismo camino. Ya no es abogado defensor, ahora trabaja como fiscal, desde dentro del sistema, y eso cambia completamente su perspectiva. Tiene que perseguir el crimen legalmente, pero también sale de noche como Daredevil. Eso le obliga a moverse en una doble moral constante, y con el tiempo empieza a cruzar líneas que antes no habría aceptado. Uno de los elementos más interesantes de esta etapa es la introducción de Blindspot, Sam Chung, un joven inmigrante sin papeles que se convierte en su aprendiz. Es un personaje muy bien construido, con sus propios traumas, su propio estilo y una evolución bastante dura. Además, esta etapa presenta el villano Muse. Soul, que además es abogado en la vida real, aprovecha para meter mucha carga legal en la historia. Hay juicios, dilemas éticos, problemas de procedimiento, pero todo viene integrado sin que la serie se vuelva lenta o técnica. La etapa culmina con la aparente muerte de Daredevil, cerrando el arco con un Matt agotado, sin aliados y otra vez al borde del abismo. No es un final grandilocuente, pero sí deja claro que lo que viene después no va a ser un simple reinicio, va a ser una guerra. Y es que acabamos con la etapa de Chip Zdarsky. En 2019 comienza esa etapa, y desde el primer número el guionista deja claro que no ha venido a jugar. Si con Wade habíamos tenido un respiro y con Soul una etapa de contención, Zdarsky lo que hace es abrir la herida y dejar que sangre. Nos presenta a un Matt Murdock que no está bien, ni física ni mentalmente. Ha vuelto a la calle sin estar preparado, arrastrando traumas, cansado, sin saber si lo que hace tiene sentido. Y en una de las primeras salidas que tiene como Daredevil comete un error que lo cambia todo. Mata accidentalmente a un ladrón. A partir de ahí, todo gira alrededor de una única pregunta que le acompaña durante años. ¿Sigue siendo un héroe o es solo otro criminal con su propio código moral? Esa duda se mete en todo lo que hace, en cómo se relaciona con los demás, en su fe, en su visión de la justicia y muchas otras paranoias de Matt. En este caso, Matt no huye. En este caso, Matt se entrega, asume la culpa, acepta la condena y se mete en prisión porque cree que si va a exigir justicia a los demás, él también tiene que rendir cuentas. Y esto no es postureo heroico, es lo más Daredevil que ha hecho en mucho tiempo. Una cosa que me gusta mucho es que en la cárcel meten a Daredevil, es decir, no meten a Matt Murdock, meten a Daredevil, meten a un tío con un pañuelo, rollo como lo hemos visto en Netflix, ¿no? Y es que han metido a Daredevil en la cárcel, y claro, sigue siendo Daredevil dentro de la cárcel y empieza a meter de hostias a todo Kiski. Mientras él está en la cárcel, Elektra asume el manto de Daredevil, y aquí no hablamos de una sustituta sin rumbo. Elektra tiene su propia visión de lo que significa proteger la cocina del infierno. No intenta imitar a Matt, pelea como él, pero piensa diferente. Es más letal, más pragmática, pero también quiere hacer las cosas bien, no repetir errores. Y eso hace que su presencia no solo funcione, sino que se convierta en uno de los pilares de toda la etapa. Verla llevar el símbolo con orgullo, dudar, caer, aprender, la convierte en algo más que una versión alternativa. Es Daredevil. Y punto. De hecho, se le compara bastante con lo que hizo Jason Aaron con Jane Foster siendo Thor, ¿no? Que tú en un principio dices, ¡ostras, qué woke!, ¿no? Lo de siempre. Pero realmente está muy bien escrito. O sea, realmente la diosa del trueno que hizo Jason Aaron fue brutal, se ganó el puesto y realmente fue un actor brillante, y lo mismo ha ocurrido con Elektra siendo Daredevil. Es Daredevil. Toda esta etapa explota con el evento Devil's Reign, el gran evento que lo cruza todo. Fisk, que ya era alcalde desde la etapa anterior de Soul, da un paso más y prohíbe a los vigilantes por ley. Nueva York se convierte en un estado policial. Los héroes que no se someten son perseguidos. Y aquí se mezcla todo lo demás. Política, represión, legado, dolor, traición. Matt y Elektra vuelven a luchar juntos, pero ya no son los mismos. Él ha cambiado. Su visión de la justicia se ha vuelto más radical. Ya no quiere detener criminales. Quiere desmontar el sistema. Y empieza a ver que para eso necesita un arma más poderosa que la ley. Y entonces entra la mano. Matt decide infiltrarse, pero no para destruirla desde dentro, como hizo en el pasado. Esta vez quiere usar su poder para acabar con el mal de raíz. Cree que puede canalizar esa oscuridad y convertirla en algo útil. Forman el Puño. Él y Elektra se casan según sus normas y juntos inician una cruzada imposible, llevando su guerra hasta las últimas consecuencias. No contra los matones, no contra los corruptos, contra el propio sistema, contra todo. Todo culmina en la saga del Puño Rojo, una batalla total donde Matt lo arriesga todo. Pierde aliados, cruza líneas, rompe su propio código y cuando ya no queda más que dar, se sacrifica. Baja literalmente al infierno para salvar a Foggy y a los suyos, pero no vuelve. Todo hace pensar que ha muerto allí abajo. Hasta aquí, digamos, sería un poco toda esta etapa, ¿vale? De alcalde Fisk, con Matt Murdock que ha ido a la cárcel, luego ha salido, la Elektra Daredevil y todo el rollo, ¿no?
Pero claro, esto tiene un epílogo, esto tiene un final que pues deja las cosas muy interesantes para el siguiente equipo creativo. Tomamos esto como si fuese una escena postcrédito. 6 meses después, todo ha cambiado. Foggy abre su bufete. Elektra sigue siendo Daredevil, pero Matt ha vuelto, solo que no como el hombre que conocíamos. Ha renacido como sacerdote. Vive en paz, sin rabia, sin peso, hasta que Elektra lo encuentra. Él siente que la conoce, pero no sabe por qué. Y ella, al verlo por fin tranquilo, toma una decisión: no decirle nada, no devolverle la memoria, no romper su paz. Y entonces pasa lo inevitable. Matt escucha una paliza en un callejón. Sus sentidos se activan, su cuerpo reacciona antes que su mente. Coge su bastón como si fuese una porra y empieza a caminar hacia el lugar del crimen. Y ahí lo entendemos todo. Matt siempre será Daredevil, aunque le quites la memoria, aunque no recuerde nada, aunque lo metas en la cárcel, aunque lo mates, aunque lo resucites, da igual, siempre acabará siendo Daredevil, ¿no? Y digamos que la etapa acaba con pues un Matt Murdock que no recuerda nada del pasado, pero que siente que es Daredevil, ¿sabes? Y es sacerdote. O sea que la premisa está chula. Y así llegamos al presente, con la etapa de Saladin Ahmed. Una etapa que por ahora está siendo bastante irregular. Ha traído de vuelta a Matt como sacerdote, ha introducido una trama con los 7 pecados capitales poseyendo a personajes clave, pero la ejecución ha generado bastantes dudas entre los lectores. A día de hoy, esta historia sigue su curso, y como aún no ha terminado, ni he podido leerla, pues va a acabar aquí el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Mutantes e Inhumanas, espero que hayáis disfrutado, ¿vale? 20 años de Daredevil, se dice rápido, ¡20 años de Daredevil! Así que, pues, espero que hayáis disfrutado. Like, suscribíos, leed Daredevil, ¿vale? Porque realmente es de lo mejor que ha habido en Marvel. De hecho, te diría que incluso es lo mejor, lo más regular. De toda esta etapa que os he comentado, todo esto, quizá la de Shadowland fue un poco la que... Porque bueno, hay gente que no le mola ver a su héroe siendo un villano, ¿no? Bueno, fue arriesgado, pero realmente no es mala etapa, y todo lo que os he comentado, desde la etapa de Kevin Smith hasta aquí, la verdad es que el nivel es muy, muy bueno y se queda bastante arriba. Por lo tanto, todas estas etapas que os he comentado son súper recomendables, así que espero que las disfrutéis y os ponéis a leerlas, y os quiero un montón. Like, suscribíos, nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien, bye bye, ya falta poquito para el último capítulo de Daredevil.